Muy buenos días, queridos hermanos. Bienvenidos a la casa del Señor. Gloria a Dios porque podemos estar todos presentes. Bienvenido, Oscar. Dios te bendiga. Los saludé a todos los hermanos. Ya, bienvenido a la casa del Señor. Qué hermoso día que el Señor está permitiendo, que ha permitido que nosotros podamos estar ya en la casa del Señor para poder alabarle, glorificarle, exaltarle y poder decirle gracias, Señor, por este día más de vida que tú nos has dado sobre la tierra. Hermanos, es la hora, vamos a comenzar. Aquel que se puede poner de pie, yo le encarezco si puede hacerlo, si no, usted permanezca sentadito. Y estamos juntos, unidos, puestos de acuerdo en un solo espíritu y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, toda la gloria, el poder, la honra, la alabanza, todo es para ti, Señor. Gracias, Señor, por la iglesia está reunida, Señor, gran parte de la iglesia, ya tus hijos están viniendo como hoy para celebrar este día del Señor, celebrarte a ti, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Por eso decimos: bienvenido eres, Espíritu Santo, a este lugar. Bienvenido eres, Espíritu Santo, a mi vida, a la vida de mis hermanitos, a nuestra familia, a nuestra casa, a nuestro trabajo, a todo lugar. Todo es tuyo, todo te pertenece a ti, Señor. Nuestra economía, todo está en tus manos. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos y ahora todos juntos, Señor, tomamos autoridad en el nombre de Cristo Jesús, Señor, y echamos fuera de este lugar y de nuestras vidas todo espíritu inmundo que quiera acercarse, Señor. No tienen derecho, no tienen arte ni parte, porque acá aquí en nuestras vidas vive y reina solamente Jesucristo a través del Espíritu Santo. Señor, estamos en paz, estamos libres, estamos gozosos, ávidos para poder alabarte, glorificarte, exaltarte y decirte: Señor, tú eres nuestro Dios, a pesar de tú eres nuestro Dios y tú nos vas a ayudar, Señor. En ti confiamos, Señor. Por eso, Señor, queremos comenzar alabándote, glorificándote, exaltándote, Señor. Y bendigo a todos los hermanos, Señor, que están trabajando en el altar, Señor. Yo los bendigo en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo, Señor. Los bendigo, como así también a los hermanos que están en los equipos, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Pero hoy es un día de gran bendición, Señor, de celebrarte a ti, el día del Señor, de poder decirte: Señor, yo estoy aquí, Señor. Señor, comenzamos el culto en gran bendición, todo consagrado a ti. Te pedimos, Señor, que todo aquel que ha venido enfermo, triste, con pesos, con cargas, Señor, ahora nos despojamos y la dejamos a los pies de la cruz de Cristo, Señor. Señor, y nos llenamos de todo el Espíritu Santo, Señor. Y, Señor, te rogamos también por aquellos hermanos, hermanas que están enfermos, Señor. Señor, en tus manos, en tu nombre, Señor Jesucristo, envío la palabra de bendición, de salud, de restauración. Señor, quita toda enfermedad, toda tristeza. Señor, quita todo desánimo, toda depresión, todo estrés, y descansamos en tus manos, Señor. Y ahora sí, llenos del Espíritu Santo, libres, Señor, para adorarte y glorificarte, vamos a comenzar el culto en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Realmente nos sentimos muy agradecidos con el Señor. Hemos tenido unas jornadas a partir del miércoles, hermanos, el culto de oración de gran bendición. Así también el día viernes, también la reunión de oración, la meditación de los hermanos. Gloria a Dios. Ayer
tuvimos ayuno y oración congregacional, el Señor nos sorprendió con su presencia, gloria a Dios, hermano. Estamos muy agradecidos con el Señor. Ayer el discipulado, ya va a hablar el pastor Walter al respecto. Estamos bendecidos, hermano, y seguimos adelante con la ayuda de Él. Por eso, y hoy consagramos este culto como hemos comenzado al principio, siguiendo adelante, hermano, a pesar de las situaciones que se presentan, pero el Señor siempre está con nosotros. Así que, hermanos, realmente vemos como los yugos opresores, las situaciones adversas, el Señor nos sostiene, nos bendice, nos levanta la cabeza y seguimos adelante, hermano. Esto es perseverar, hermano. ¿Vamos a tener problemas? Sí, podemos tener problemas, hermano, pero siempre nuestro Dios está con nosotros y le damos gracias a Él porque Él nos va a ayudar a salir adelante. Ahora vamos a ver el tema del discipulado. Amén. Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con la paz de Jesús en esta mañana. Amén. Estamos muy contentos ya. Les queremos comentar, estamos por terminar la parte introductoria ya de todo lo que es nuestro taller de discipulado 2023. Estamos terminando la parte de teología propiamente dicha, y ya en 2 clases más vamos a empezar lo que es de lleno con lo que es el tema de la Biblia. Así que si usted todavía no se incorporó al discipulado, le invitamos a que pueda. Nunca es tarde para estudiar, como se dice, nunca es tarde, y más cuando se trata de la palabra de Dios. Entonces le invitamos, hermano, que usted se sume los días sábados, que invite a su familia, que invite a su vecino, a su compañero de trabajo, que le diga, que le comente, está lindo el discipulado en la iglesia. Estamos tocando de varios temas, estamos viendo a la teología como ciencia, ¿verdad? No es solamente un saber, no es solamente un creer, ¿verdad? Realmente estudiar la palabra de Dios hasta tiene carácter científico, ¿eh? Entonces necesitamos verlo desde allí, ver el método de estudio, ver el objeto de estudio, todo eso estamos terminando. Y hermano, estoy complacido de encontrar un grupo. Siempre tenemos un grupo de 25 que son fijos, están, llueve, truene, ellos están, los hermanos, sea virtual, el discipulado sea presencial, siempre están. Y realmente comentaba con mi esposa ayer, realmente me gozo en el Señor de ver cómo están fortalecidos los hermanos. Y están, como se dice, filosos la palabra de Dios, están sabiendo, están atentos, han aprendido realmente. Y es un gozo, hermano, después de todos estos meses de venir trabajando. Realmente para mí le doy la gloria al Señor por cada una de sus vidas. Entonces, muy probablemente fraccionemos los certificados también, hermano, en vez de hacer un certificado general, porque son varios temas que hemos estudiado teología, hemos estudiado de patrística también, así que ya vamos a ver ese tema. Y por ahí lo que le queríamos preguntar a los hermanos, si les gustaría, inclusive ahora ya viene la época de frío, cuando haga un poquito más de frío, ya le voy adelantando, seguramente nos vamos a manejar de manera virtual solamente, si están de acuerdo los hermanos, ¿verdad? Cuando ya haga un poco más de frío, el clima nos ayuda, entonces, porque hemos tenido buena respuesta a través de la virtualidad. Entonces esa iniciativa también quería comentarles. Después vamos a hacer la votación ahí en la clase, ¿verdad? Pero estamos aspirando a eso debido a que también ha tenido buena recepción el discipulado de forma virtual. Así que para todos los que están presentes y los hermanos que nos están mirando a través de YouTube y de las plataformas virtuales, les decimos que usted está a tiempo de anotarse todavía. Estamos terminando recién la parte de teología y vamos a entrar de lleno a la Biblia. No se pierda, hermano, no se pierda, porque vamos a analizar en profundidad la conformación del canon. Vamos a ver cómo, por qué la Biblia es la palabra de Dios, por qué la Biblia es la palabra de Dios en profundidad. Así que está cordialmente invitado todos los días sábados de 16 a 18 horas. Usted acérquese conmigo, yo le voy a agregar al grupo de WhatsApp y es importante que usted esté en el grupo de WhatsApp. Muchas gracias y que Dios le bendiga. Gloria a Dios, hermanos, por eso le digo, seguimos creciendo, hermanos. Lo mismo se está haciendo un buen grupo en todos los lugares, en todos los distintos servicios, y queremos seguir ampliando. Tenemos en vista ahora también, hermanos, después vamos a ir hablando con los hermanos para formar el ministerio de varones.
está en vista eso, ya voy a ir hablando con los distintos hermanos para ir formando, porque esto es el motor de la iglesia, hermano, los ministerios, los servicios, para poder hacer distintas actividades, hermano. Y ya vamos a ir viendo cuándo nos podemos reunir, cuándo podemos hacer las cosas. El Señor va a proveer todas las cosas, hermano, y todo en los días adecuados, para que usted esté dispuesto, para que podamos cada uno, hermano, poder venir. Eso está en vista, hermano, así que eso estamos orando para dar inicio también al ministerio de varones. Eso es algo muy importante, y reflotar el ministerio de la mujer también, porque las hermanas también muy fortalecidas, están con muchas ganas de trabajar, de seguir adelante, y eso es bueno, hermano, eso es bueno para todos los ámbitos, hermano, porque acá no hay tope de edad, hermano, todos somos útiles para el Señor. Así que, hermanos, ya cordialmente ya voy a ir hablando con los distintos hermanitos, y todos somos útiles y podemos ayudar a hacer distintas actividades dentro de la iglesia, hermano, y fuera de la iglesia, como el Señor nos está pidiendo. Bueno, estos son los anuncios, hermanos. Hay hermanitos que están enfermos, seguimos orando por ellos, especialmente por hermana Teresa Maizar, hermanos, en el nombre de Jesús. Está un poco mejor la hermana, estuve hablando con ella, la visité, llevé la Santa Cena, y así también con otras hermanas, Anita Acuña, Esther Tour, Don Sánchez, estamos orando por ellos. Ya nuestra hermana también, Norma, estuvo internada en el transcurso de la semana, ya está en la casa, gloria a Dios, y eso es importante. Usted cuando tiene una situación, nosotros sí o sí estamos orando siempre por usted, siempre estamos orando por usted. Así que si hay algún problema, alguna situación difícil que usted está pasando, nosotros estamos orando, hermano. Hay veces que como les dije ayer, si usted necesita algo, hágame un mensajecito: pastor, necesito oración por salud. Y yo ya estoy sabiendo, hermano. Entonces dirigimos la reunión especialmente de oración, el culto de oración del miércoles, y el viernes la reunión de oración dirigimos directamente hacia los distintos hermanos y hermanas. Así que, hermanos, oremos los unos por los otros, dice la Biblia en Santiago, porque la oración del justo puede mucho. Entonces, hermanos, no nos quedemos, sigamos adelante. La iglesia es amplia, el Señor nos necesita a todos. El hermano Claudio Cabrera no está bien hoy, me había hablado anoche, no se sentía en condiciones, estaba un poco congestionado, y juntamente con la esposa, y bueno, pero sigamos todos juntos adelante, porque el Señor, hermano, nos necesita a todos como cuerpo de Cristo. El cuerpo está reunido y la cabeza es Cristo. Así que, hermano Héctor Cueva, yo le voy a pedir, por favor, si usted me puede ayudar a juntar las ofrendas, y vamos a hacer esto que es tan importante para el Señor, hermanos, y después vamos a continuar con la alabanza. Vamos a orar, queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Vamos a orar, puestos de acuerdo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, en el nombre de Jesús. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das de poder dar un poquito de lo mucho que tú nos das, Señor. Te alabamos, te glorificamos, te exaltamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Todo es para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque podemos ofrendarte, Señor, diezmar. Yo los bendigo, estos diezmos y ofrendas, los bendigo en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Multiplícalos al 100 por 1 para el sostenimiento de la obra. Tú amas al dador alegre. Bendice, Señor, las manos dadivosas, Señor, que sostienen la obra, Señor, para la extensión de tu reino. Reprende tú al devorador, Señor, y abre las ventanas de los cielos
de gran bendición sobre tu iglesia, Señor, sobre cada iglesia, Señor. Señor, bendice en esta en particular, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Tú nos ayudas, tú nos guardas, tú nos bendices, tú nos iluminas, Señor. Gracias, qué privilegio es poder ofrendar, Señor. Ofrendar un poquito de las grandes bendiciones que tú nos das, Señor. Bendice a aquel que falta trabajo, Señor. Dale un trabajo estable, el mejor trabajo, la mejor ocupación, Señor, porque somos hijos tuyos. Abre las ventanas de los cielos de bendición sobre toda la congregación y danos sabiduría a las manos que tenemos que administrar estos fondos para el sostenimiento de tu obra y la extensión de tu reino. Señor, todo está en tus manos, te lo entregamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Adelante. Dios les bendiga, queridos hermanos. Es un placer poder estar con ustedes en esta mañana, poder compartir la palabra de Dios. Tenemos un manjar de parte del Señor para compartir, para alimentarnos espiritualmente en esta mañana. ¿Estamos deseosos de recibir la palabra de Dios? Amén. Necesitamos que la palabra nos guíe, nos enseñe, nos nutra, nos fortalezca para tomar decisiones correctas conforme a la voluntad de Dios. Y pastor, ¿cómo sé si mi decisión es correcta o no? Cuando es conforme a la voluntad de Dios, siempre es correcto. Amén. Por eso necesitamos conocer la Biblia. Es decir, hermanos, ¿cómo vamos a buscar entonces en esta mañana la epístola a los Gálatas, capítulo 2, del 11 al 22. Gálatas, capítulo 2, versículo 11 al 22. Y he titulado el sermón en esta mañana, la confrontación del apóstol Pedro. La confrontación de Pedro. Amén. Vamos a leer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara. Está hablando Pablo, para que usted se guíe. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto las obras de la ley, nadie será justificado. Versículo 17. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios,
el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Amén, es palabra de Dios. Vamos a tener, así en la posición que estamos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta mañana pedimos, Señor, tu manifestación. Pedimos, Señor, que tú nos ayudes, Padre. Pedimos, Señor, que tu palabra sea con nosotros. Te pedimos, Padre, que te manifieste, que nos hables. Señor, queremos escuchar, Señor. Queremos que tú nos hables. Abrimos el corazón, Señor. Pedimos que tú nos visites en esta mañana, Señor. Pedimos, Padre, que tú nos bautices con el Espíritu Santo. Pedimos, Señor, queremos llenarnos de ti, Señor. Padre, en esta etapa, en este culto tan especial de Santa Cena, Señor, que vamos a celebrar este sacramento, Señor, pedimos que tú te manifiestes en nuestras vidas, Señor. Queremos ponernos a cuenta contigo y queremos aprender de tu palabra. Señor, bendice a tu pueblo y usa mi vida para transmitir tu palabra, Señor, conforme lo que has puesto en mi corazón. Te honramos y te bendecimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La confrontación de Pedro. Este episodio se lleva a cabo en la ciudad de Antioquía. Antioquía es una ciudad significativa en el Nuevo Testamento porque allí se fundó, para que usted se ubique, la primera iglesia gentil. La primera iglesia gentil. Cuando hablamos del término gentil, nos estamos refiriendo simplemente a los no judíos. Es decir, que desde la óptica judía, todo aquel que no pertenecía a su pueblo, a su comunidad, era automáticamente gentil. Para la época del Nuevo Testamento, ya no había solamente dos comunidades, los judíos y los gentiles, ¿verdad? Sino que ya habían tres. Estaban los judíos, los cristianos y los gentiles, ¿verdad? Pero todavía vamos a ver una cuestión de fondo aquí, porque el Espíritu Santo estaba trabajando en la mentalidad de aquellos judíos mesiánicos. Judío mesiánico se refiere a aquellos judíos que habían aceptado a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Aún hoy día siguen existiendo y habiendo judíos mesiánicos, no la totalidad de Israel rechaza por completo a lo que es la persona del Señor Jesucristo, al Mesías, ¿verdad? Entonces aquellos judíos que habían aceptado a Cristo como su Señor y su Salvador, se los denomina judíos mesiánicos. Así es como Antioquía se había convertido en la ciudad de Antioquía de Siria, para que ustedes se ubiquen. Antioquía de Siria se había convertido en el lugar importante para lo que es la fe cristiana, porque se fundó la primera iglesia gentil. Y desde allí, para que usted tenga una idea, el apóstol Pablo era la casa del apóstol Pablo, porque desde allí él va a iniciar sus 3 viajes misioneros. Los 3 viajes misioneros, él siempre va a partir desde Antioquía de Siria, va a recorrer y va a volver. ¿Qué pasó? Estaba de visita el apóstol Pedro, a quien la religión tradicional le ha dado el título del primer papa, ¿no es cierto? El del primado, de quien según la tradición él tenía un primado, tenía justamente una responsabilidad directa de parte del Señor. Sin embargo, vamos a ver cómo el apóstol Pablo, el último de los apóstoles, el abortivo, como se decía a sí mismo, le hace una confrontación bastante fuerte por su hipocresía. Por su hipocresía. Vamos a ver que se comportó de una manera hipócrita a tal punto que el apóstol Pablo va y lo confronta cara a cara. Cara a cara. Vamos a ver, acá había una cuestión de fondo sumamente importante y vamos a ver cómo estaba en juego la verdad del Evangelio. No era simplemente la hipocresía de Pedro,
sino que estaba en juego la verdad del Señor Jesucristo. La muerte, y cuando hablamos del Evangelio nos estamos refiriendo a la muerte y la resurrección de Jesús, que no es un hecho menor, es justamente el hecho que da origen al cristianismo. Y vamos a ver cómo Pedro estaba en cierta forma negando esto, la iglesia tradicional dice que es justamente el primer papa. Vamos a ver cómo fue necesario que Pablo lo confronte, siendo que estaba de visita Pedro allí en Antioquía, y eso eran territorios allí de Pablo, ¿verdad? Él allí se formó junto con Bernabé. Y no solamente esto, sino que también el apóstol Pedro, en su hipocresía, estaba arrastrando a otros cristianos también, a otros judíos, entre ellos a Bernabé, que era su compañero de viajes. Era el compañero de viaje del apóstol Pablo, también estaba arrastrando en su hipocresía. Entonces dice allí Gálatas 2, del 11 al 21. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, dice, o sea, Pedro vino a Antioquía, como lo hemos explicado, dice, le resistí ¿de qué forma? Cara a cara. El mismo apóstol, el apóstol Pablo, le fue necesario ir a confrontarle. No andar diciendo por detrás, no ir diciéndole, ¿sabes qué? Voy a ir a hablar con el pastor porque no me anda gustando lo que está diciendo. No. Si hay algo que había que hacer, Pablo no mandaba hacer las cosas. Si él había que confrontar, en esto se parecía mucho al Señor Jesús, en este carácter energético, que él no te mandaba a decir las cosas. Él realmente, si tenía que decirte algo, iba, te buscaba y hablaba. Y así como él también enseña que cuando haya que reprender a alguien, que sea por 2 o más testigos, y aún así también él enseña allí en Primera de Corintios capítulo 5, por ejemplo, en adelante, que es tan duro y tan firme el apóstol, que si había alguno entre la congregación que haciéndose llamar hermano, sea adúltero, fornicario, pecador, estafador, ni siquiera se junten a comer con él. Pero nosotros muchas veces, eso es lo que enseñaba el apóstol Pablo en sus epístolas paulinas a los corintios, enseñando justamente que la verdad del Evangelio es lo más sagrado que tenemos. Pero hoy día nosotros muchas veces queremos ser más buenos que Dios, como se dice. No, y está pecando, no, tenerle paciencia. Pero está viniendo drogado a la casa y bueno, pero déjale, es chico todavía. Pero mirá cómo le contesta a la mamá, le levanta la voz al papá, hace lo que quiere. Y bueno, hay que tenerle paciencia a los chicos. Muchas veces no entendemos, hermanos, queremos ser más buenos que Dios y no entendemos la disciplina. Y en cuanto a disciplina, no significa esto que tenemos que agarrar un látigo, ¿verdad? Aunque el Señor Jesús, cuando deshonraron la casa de su padre, el templo en el sector de los gentiles, lo hizo, ¿verdad? Pero muchas veces confundimos el término disciplina con castigo, y eso es un error. El castigo es lo último, la última instancia de la disciplina. Nosotros muchas veces tenemos que tomar cartas en el asunto y no dejar proliferar ciertas conductas, actitudes. En este caso, la conducta de Pedro estaba siendo una conducta de hipocresía. Y uno dice, Pedro, pero puede ser Pedro el que el Señor Jesucristo le dijo supuestamente, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Esa mala interpretación de que era sobre, y la iglesia del Señor nunca puede estar edificado sobre una persona. Como bien explicaba el pastor Julio, la cabeza de Cristo, la cabeza de la iglesia es el Señor Jesucristo. Amén. Y vamos a ver justamente que el apóstol Pedro, si bien fue uno de los 12 que convivió y estuvo con el Señor y fue uno de los más sobresalientes, ¿verdad? Uno de los más enérgicos, a Pedro le funcionaba más rápido la lengua y después pensaba, él decía las cosas, ¿verdad?
vemos que el Señor le tuvo paciencia a cada uno de los 12 y así también dice que los amó y los amó hasta el fin. Pero también vamos a ver la humanidad de Pedro. Vamos a ver la humanidad y no lo digo desde un espíritu de juzgarlo a Pedro, porque vemos la humanidad de este hombre como en cualquiera de nosotros, hermanos. Y fue necesario que aún Pedro, aquel que convivió con el Señor, aquel que le dijo: Señor, yo creo que tú eres el Hijo del Dios viviente, aquel que caminó sobre las aguas, dio 3 pasos y se hundió, sí, pero por lo menos fue más valiente que aquellos 11 que quedaron en la barca, ¿verdad? El apóstol Pedro, que sobresalió diciéndole al Señor: no te dejaré, Señor, iré contigo hasta la muerte, si fuera necesario, aunque después falló, era aquel que más demostraba su fe al Señor. Y constantemente, aunque tenía sus altibajos, el apóstol Pedro fue el que sobresalía de entre los 12, era aquel que siempre respondía al Señor, ¿verdad? Y vamos a ver cómo en esta oportunidad también él recae en su conducta. El versículo 12 dice: fue necesario entonces le resistí cara a cara porque era de condenar. Dice, era de condenar. ¿Por qué? Porque, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. ¿Qué estaba pasando aquí, hermano, para que usted pueda entender? Había venido Pedro a Antioquía y después de él también habían venido otros judíos que decían haber aceptado a Cristo. Sin embargo, el conflicto que estaba ocurriendo aquí era que estos judíos enseñaban que los gentiles, después de haber aceptado al Señor, también tenían que practicar los ritos judaizantes, especialmente el rito de la circuncisión. Es decir, que está bien, ustedes son gentiles que vinieron al cristianismo, perfecto, somos todos hermanos, pero ¿sabes qué? Tenés que circuncidarte para estar para tener todas las promesas de Dios sobre tu vida. No te olvides que la Torá es justamente la ley para los judíos y ustedes no son judíos. Y acá hay cuestiones más de fondo, porque muchas veces los mismos judíos trataban, no siempre, pero tenían mal concepto de los gentiles, porque usaban como sinónimo paganos. Los gentiles, los no judíos, podían ser griegos, podían ser samaritanos, podían ser, ¿verdad? Entonces toda persona que no era judía era un gentil, y eran asociados con el paganismo, con la adoración de ídolos, de imágenes, con la adoración de tener muchos dioses. Entonces directamente los judíos lo tenían de mucha menor estima, hasta en muchas ocasiones se los llamaba como perros, como perros. Ese es el concepto que tenían muchas veces los judíos de los gentiles. ¿Y cuál era el punto aquí? Que al estar de visita a estos judíos, el apóstol Pedro tuvo miedo. Vamos a ir viendo en la escritura. El versículo 13, y en su simulación me llama mucho la atención esta palabra, y en su simulación, porque él estaba simulando, él estaba siendo alguien que no era. Lisa y llanamente, como aquel que dentro de la iglesia simula. ¿Usted ha conocido alguna vez una persona que simula que dentro de la iglesia es espiritual, pero usted la encuentra en el trabajo y es totalmente otra cosa? Siempre hay de esos. Usted la encuentra en situaciones, usted no era el hermanito de la iglesia. Siempre hay hermanos de eso. El tema es que ahora lo estaba haciendo uno de los 12 apóstoles. Dice, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Dice que el texto que aún hasta Bernabé, ¿y quién era Bernabé? Era el compañero de viajes, de viajes misioneros de Pablo. También lo estaba haciendo partícipe. ¿Por qué?
estos judíos enseñaban que siendo cristiano, igual tenías que practicar los ritos de la circuncisión para tener la salvación. Y eso fue el punto que al apóstol Pablo le hizo enojar, le hizo levantarse, ¿verdad? Porque está nuevamente el Señor, habiendo muerto ya por nuestros delitos y pecados, otra vez estaban volviendo a los viejos rudimentos de la ley. Habiendo ya el Señor muerto por nosotros y resucitado al tercer día, siendo lavados y purificados en la sangre de Jesucristo, otra vez estaban enseñando a volver a los viejos ritos del Antiguo Testamento. Entonces estaban enseñando que a pesar de que murió Cristo, la cuestión aquí es que a pesar de que murió el Señor, no es suficiente. También vamos a agregarle las obras. A pesar de que el Señor ya nos salvó por su muerte, por su resurrección y al haber entregado nuestra vida, no es suficiente. Todavía tenés que practicar la circuncisión y otros ritos y con eso te vas a salvar. Estaba añadiendo, estos judíos decían que no era suficiente, no era único, no era suficiente el sacrificio de Cristo, sino que también había que agregarle otras cosas más. Lo cual es una herejía bastante importante en este aspecto, porque están negando que el sacrificio de Cristo haya sido suficiente, hermanos. Allí estaba la cuestión. Pero, ¿y pastor, dónde dice todo eso? Hemos leído acá, pero no dice nada de eso. ¿Cuál es el punto aquí? Que cuando había venido de visita el apóstol Pedro a Antioquía, él mismo siempre compartía la mesa, se juntaba a comer, comían un asadito, ¿verdad? Y con sus hermanos gentiles que no eran judíos, siempre participaban de la mesa. Pero cuando estuvieron de visita estos otros judíos allí venidos de Jerusalén y lo encuentran a Pedro, él de repente empieza a dejar de juntarse con sus hermanos gentiles para solamente comer con los judíos. Él deja de juntarse con los gentiles para comer con los judíos. ¿Y qué es lo que estaba compartiendo? Él sabía perfectamente que eso no estaba bien. ¿Por qué? Porque se estaba juntando y dándole prioridad a aquellos que practicaban y enseñaban estas cosas. Los judíos, los llamados en ese contexto, los judíos, los de la circuncisión, le dice el texto bíblico. Entonces dejó de juntarse con los gentiles y automáticamente estaba haciendo acto de presencia con los de la circuncisión. Y si bien obviamente él no manifestó nada de eso, pero el hecho de él participar de esas cosas, su conducta anulaba y borraba con el codo todo lo que él estaba enseñando. Le doy un ejemplo. Si usted predica a Cristo, pero después yo le veo congregándose en una iglesia mormona saliendo, y la verdad que va a ser un poco, para que usted si usted sale de la iglesia de los santos los últimos días, un sábado, un domingo, y yo le encuentro, y la verdad que va a ser un poco desconcertante para los fieles. A ese nivel el apóstol Pedro estaba, si bien él era cristiano, estaba compartiendo con los judíos que negaban que el sacrificio de Cristo era suficiente. Y entonces esto es lo que hace enervecer al apóstol Pablo. El verso 13 dice, repetimos, y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Fíjense que él no solamente, al participar de eso, también aquellos testigos que miraban, porque ¿quién era? Él era Pedro, era uno de los 12. Era uno de los 12 a quien el Espíritu Santo sanaba a los enfermos por la sombra de Pedro, y que seguimos cantando nosotros hoy día. Vemos como él también era humano y se equivocaba, hermanos. No por querer justificarlo, pero así también nosotros quizá alguna vez podemos llegar a errar y necesitamos ser exhortados. Era Pedro y aún así él y vamos a ver que por qué motivo él procede en esta hipocresía. Nada más y nada menos porque tuvo miedo. Porque tuvo miedo. Hay
no porque él quiso realmente, no porque quiso ser falso o hipócrita propiamente dicho, ¿verdad? Sino que él tuvo miedo en el fondo. Ya vamos a ver por qué. Pero su conducta estaba arrastrando a otros cristianos también. Y entonces esto ya estaba siendo grave. Por eso al principio dice, le resistí cara a cara porque era de condenar, dice el apóstol Pablo. Era de condenar. El verso 14, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a qué, ¿conforme a qué? A la verdad del Evangelio. No andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Es decir, que lo que estaba en juego aquí no era con quién me siento a comer. Era la verdad del Evangelio. Era una cosa mucho más importante que... Por eso nosotros tenemos que tener cuidado también con quién participamos de las cosas. Porque si yo puedo decir con mi boca, yo no comparto esas cosas, pero estás sentado compartiendo algo, una mesa, y realmente estamos dejando mucho que desear. Porque si yo con mi boca digo, yo no comparto, yo no estoy, no estoy de acuerdo con faltar a la iglesia el domingo, ¿verdad? Para ir a mirar el partido de fútbol, pero si yo te encuentro, si en un video de YouTube apareces mirando un partido de fútbol y no viniste a la iglesia, y la verdad que va a ser medio poco creíble, ¿verdad? Que lo que estás manifestando con tu boca. Entonces aquí había algo más en juego, algo más profundo, queridos hermanos. Dice, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Dije a Pedro delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es lo que yo le explicaba, justamente que obligar a los gentiles a judaizarse era especialmente a circuncidarse, ya siendo adultos. Y a volver otra vez justamente a guardar, a guardar el sábado, a guardar, ¿verdad? Prácticas judaizantes, a guardar las fiestas, a guardar justamente que eran fiestas que había establecido Dios para su pueblo. Entonces todos esos ritos, esas tradiciones querían, los judaizantes querían imponer que los gentiles tenían que guardar todo eso para tener la salvación, y allí estaba. Entonces le dice el apóstol Pablo, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie está justificado. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo? Está recordándole la esencia del Evangelio de Jesús. La esencia de la buena nueva, de lo cual nosotros, no porque seas bueno, no porque te consideres una buena persona, no porque ayudes a los pobres, porque des ropa, porque hagas buenas obras y con eso, ay, qué buena persona soy, mirá, ayudo, mirá, estoy predicando en una célula, ¿verdad? No por los méritos humanos que podamos hacer nosotros, vamos a ser aceptos delante de Dios. Dios nos hace aceptos única y exclusivamente a través de la sangre de su Hijo Jesucristo. Hermanos, si nosotros no entendemos la importancia de lo que estaba pasando aquí, no hemos entendido entonces la palabra de Dios ni el Evangelio. Entonces, hermanos, si nosotros tenemos que guardar los ritos del Antiguo Testamento, ¿sabe qué, hermano? Acá no tendríamos que hacer culto los días domingos, sino los días sábados. Teníamos que hacer directamente los días sábados, y sabe que no teníamos que celebrar aquí la cena del Señor. Tendríamos que hacer otras prácticas, otros rudimentos. Entonces, hacer
hacer esto, hermano, es negar prácticamente el sacrificio de Jesús. Es decir, ¿sabes qué? No me alcanza, yo sé que Jesús murió en la cruz, pero ¿sabes qué? Por las dudas voy a caminar nomás también hasta Itatí. Por la duda voy a ir a hacer la promesa y voy a cumplir mi promesa de rodillas. Voy a pasar sobre las brasas. Voy a agregarle también, vamos a utilizar mantillo, las mujeres, el velo en la iglesia. No vamos a decir el nombre Jesús, vamos a decirle Yeshua. Yeshua HaMashiach, el nombre en hebreo, Jesús el Mesías. No vamos a decirle Dios, vamos a decirle Yahweh. Vamos a decirle Elohim, ¿verdad? Y cuántas prácticas judaizantes que hoy día también quieren infiltrarse en la iglesia, como por ejemplo, lo que hace poco escuchaba, hermano, es que escuchaba a un youtuber enseñando con muchos seguidores, diciendo que para que Dios escuche nuestra oración, es que las oraciones no son eficaces porque muchas veces no mencionamos correctamente el nombre de Dios. Porque Jesús es la traducción justamente al español latino, al español antiguo, o justamente deriva al español regional acá, es de Latinoamérica, ¿verdad? Pero la forma correcta es decirle Yeshua. Entonces no oramos correctamente porque no decimos en el nombre de Yeshua. Yo le puedo asegurar, hermanos, que el diablo entiende todos los idiomas, y vos, a un endemoniado, le decís: en el nombre de Jesucristo de Nazaret, quien murió y resucitó al tercer día, te reprendo y te ordeno que salga, y el demonio sale. Porque el diablo entiende todos los idiomas y el Señor entiende todos los idiomas. No es necesario volver a las prácticas judaizantes, no es necesario volver justamente a los... Hoy día se le está dando mucha importancia a las prácticas, ¿no es cierto?, a volver y a honrar justamente, a transformar los templos en justamente en cosas similares, en características similares a lo que fue el templo de Israel. No es necesario nada de eso, hermanos. No es necesario nada de eso. Porque en Cristo hemos sido justificados por su sangre, hermano, y hemos sido todos, hemos sido perdonados y formamos parte todos de un mismo cuerpo del cual Él es la cabeza. Y para que usted me entienda, hoy día la misma nación de Israel, para ser salvo, tiene que recibir a Jesús de Nazaret en su corazón. No hay otro camino. No a través de guardar las obras de la ley, porque la ley justamente fue dada por parte de Dios para que simplemente conozcamos lo que está bien y lo que está mal. Porque ¿cómo podía haber conciencia de pecado cuando no hay nada que se transgrede? Entonces, el pecado fue por causa de la ley. Es decir, que a través de que Dios le dio los 10 mandamientos, el decálogo a Moisés, se lo dio justamente para que allí exista lo que se llama, exista la transgresión. Transgredir la ley de Dios. Pero no era el propósito de Dios que simplemente el ser humano quedase allí con la ley, con los 10 mandamientos. Qué triste es cuando por ahí, yo una vuelta a una compañera, cuando trabajaba allí en jefatura de policía, vi a una compañera de otra oficina que había colocado, ella se decía cristiana, y colocó una vuelta, puso un cuadrito los 10 mandamientos. Y a mí me llama la atención eso, porque yo vi que ella estaba queriendo manifestar su fe. Dice: ¿vos sos cristiana? Le digo: sí. ¿Y por qué colocás los 10 mandamientos? No, porque es para que todos lean y recordar que es la manera de ser salvo. Entonces, ahí me di cuenta, me senté con ella y le empecé a explicar justamente, y hasta le era difícil de creer, pero me dice: yo aprendí los 10 mandamientos desde chica, y está bien, pero nosotros no estamos bajo el pacto de la ley.
sino que Cristo murió por nosotros. Y era a una escala pormenorizada esta simple conversación que yo había tenido con mi compañera de trabajo, a una escala muy pormenorizada, lo que estaba pasando entre Pedro y Pablo conforme a esta historia bíblica. Por eso, hermanos, es importante entender que si no hemos comprendido la esencia de la salvación, si no hemos entendido, asimilado justamente la importancia de que la sangre de Cristo anula ya todos los rudimentos de la ley. Porque ya nosotros, porque la ley no fue dada, hermanos, para que nosotros vivamos eternamente en eso, sino que era temporalmente hasta que venga Cristo. Por eso, aún la nación de Israel, como le estaba diciendo, necesita aceptar a Jesús. Y nosotros tenemos que orar y bendecir a Israel y pedir por su conversión. Aún así, el texto bíblico y la profecía en el libro de Apocalipsis nos revela que no todo el pueblo y la nación de Israel va a ser salva, sino que solamente 144.000 durante la persecución del anticristo. No toda la nación de Israel, que es justamente, ¿por qué el número de 144.000? Porque es múltiplo de 12, que son las 12 tribus de Israel. Todo eso, hermano, es importante en el panorama profético bíblico enseñado por la palabra de Dios. Entonces, leemos nuevamente el verso 15. Sigue hablando el apóstol Pablo, le dice: nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Esto justamente el apóstol Pablo remarca, es uno de los temas principales del libro de Romanos. Toda la primera mitad del libro de Romanos usted va a encontrar los fundamentos de la salvación por la gracia. Entonces allí le está diciendo, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe. ¿Por la fe en quién? Solamente en el Hijo de Dios, en Jesucristo. Dele un aplauso en esta mañana a su nombre, gloria. No solamente por la fe, porque el mundo dice que yo tengo fe. Yo creo en Dios a mi manera. No voy a ninguna iglesia, pero yo tengo fe y yo oro en mi casa. Usted habrá conocido gente así, yo oro en mi casa. Y no voy a la iglesia, no, porque mucho que no creo en la iglesia, no me gustan los pastores cuando te piden el diezmo, ¿verdad? Pero yo oro en mi casa. Y yo, en vez de darle el diezmo al pastor, yo me voy y le doy a los pobres. Y empiezan a hacer doctrinas, ¿verdad? Esa es la mentalidad. Usted se va a reír, pero yo conozco cristianos de hace muchos años que piensan de esta manera. No, yo no le doy el diezmo al pastor, porque eso es para darle al pastor, a los pastores ahí que lleven la plata. Yo cuando quiero ayudar a alguien le doy mi plata a los pobres. ¿Eso enseña la Biblia? Eso para nada enseña la palabra de Dios. La ofrenda, mi ofrenda, lo que yo le doy a Dios, uno lo da por un acto de fe. Y si tu corazón es así de duro, sabes que vení a la iglesia y no des nada. Porque el Señor, esa es mi más sana recomendación como pastor que te puedo dar, inclusive a aquellos que nos miran a través de las redes sociales. Si tu problema es dar, no des, porque el Señor ama al dador alegre. Ahora el Señor, Él no es deudor de nadie, y tampoco uno viene con la mentalidad de darle, yo le doy al Señor esperando que Él me dé más, porque dice que el que siembra va a cosechar. Cuando entendemos lo que es el importe de la ofrenda, que es un acto que le damos a Dios y no al pastor, no a la iglesia, cuando entendemos, hermano, la importancia del dar y no solamente dinero. Yo quiero honrar al Señor y como se caracteriza a nuestra iglesia, hay hermanos que traen sus primicias de todo corazón, y usted quizás no lo sabe en profundidad, o muchos no lo saben,
pero usted cómo está ayudando a gente que no tiene para comer muchas veces. Que hay gente que ha venido acá a nuestra congregación y no tiene ni para el pasaje para volver a su casa. Y poder ayudar a nosotros a decir, ¿sabe qué, hermano? Tomá, acá tenés una leche, acá tenés un azúcar, una hierba. Qué importante que es eso, hermano. Y que el Señor nos sensibilice, hermano, a poder darle al Señor. A poder tener ese espíritu caritativo, como tenía la iglesia primitiva, hermanos. Así es como, volviendo al texto bíblico, nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores, de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser, ¿qué cosa? Justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Ya más claro, hermanos, échale agua, como se dice. La ley, los mandamientos, hermanos, no fue una medida de salvación, sino una medida es una norma de convivencia, una regla de santidad que tiene que haber entre el pueblo de Dios. Pero no era el fin, sino que justamente allí viene la frutilla del postre, lo más santo del plan de Dios era la revelación del Hijo de Dios, Jesucristo, quien vino a terminar lo que se había comenzado. Cristo es lo que le da la esencia a la salvación y al plan de redención divino. La ley era un mientras tanto hasta que venga Jesús y realmente pueda morir y resucitar por los pecados. Jesús, hermano, no vino a sanar a los enfermos, más allá que sanó muchísimos enfermos. Él no vino a sanar enfermos, a hacer milagros. Eso fue secundario, hermano. El propósito de Cristo era morir por nuestros pecados. Porque si no hubiese muerto el Señor por nuestros pecados, usted y yo estaríamos eternamente condenados. Esa es la esencia de la predicación del Evangelio, hermano. Y pastor, ¿qué tengo que hacer entonces para ser salvo? Solamente creer y recibir a Jesucristo en tu corazón. Solamente eso, pastor, por supuesto, porque, pero ¿y cómo? Y la gente le cuesta creer en la gracia hoy día. Porque dice, pero ¿y qué tengo que hacer para ser salvo? Solamente tenés que recibir a Jesús. ¿Y eso nomás? A la gente le cuesta creer en la gracia. La gracia viene justamente de lo que es un don, un regalo, de lo que es gratis, la gracia de Dios. ¿Por qué? Porque si quizá yo, por ejemplo, desde mi función policial, al ser atento muchas veces con, ¿verdad? Cuando tramitas alguna documentación, me ha pasado muchas veces cuando trabajaba en jefatura de policía, tramitas la documentación, ¿verdad? De alguien y sale rápido. Bueno, ¿cuánto te debo? ¿Cómo que cuánto me debe? En absoluto. Pero ¿y si usted me ayudó y es la gracia de Dios? ¿Y usted sabe cómo esto me ha servido para predicar muchas veces estando en mi trabajo? Esa es la gracia de Dios. Y esa es mi función. Y como funcionario público yo no puedo cobrar nada, yo tengo mi sueldo. Pero ¿y usted me ayudó tan gentilmente, señor Marín? Y es mi función. Y lo hago de corazón. Y lo que sí le digo, así también es la gracia del Señor. No la merecíamos, pero el Señor se aproximó a nosotros. Entonces la esencia del Evangelio es lo que estaba en juego. Sabiendo que para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley nadie será justificado. Fue necesario que Pablo le recordase a Pedro la esencia del Evangelio. Verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo,
también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Porque si no es suficiente el sacrificio de Cristo, entonces Cristo es ministro de pecado. Porque es incompleta la obra. ¿Usted sabe quiénes creen que la obra de Cristo fue incompleta? La secta de los mormones, hermanos. Ellos dicen que la obra de Cristo se cayó y por eso Dios tuvo que levantar. ¿Y de qué manera se cayó, pastor? Porque se inventaron las religiones. Entonces allí Dios, supuestamente, según ellos, Dios levanta a un hombre, Joseph Smith, que él decía que la iglesia de Cristo se ha caído y había que restaurar, necesita una restauración la iglesia de Cristo. Entonces allí él justamente funda la iglesia de los santos de los últimos días. Todo eso está en juego, hermano, a la luz de las Escrituras. Si creemos que el sacrificio de Cristo, porque no es suficiente, entonces estamos diciendo que Cristo es ministro de pecado. Es grave este tema, hermanos, porque estamos negando el Evangelio. Verso 18, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Si las cosas que destruí, es decir, que las cosas que yo dejé atrás, las cosas que yo antes hacía por ignorancia, en cuanto a los judaizantes está hablando, pero también se aplica a la vieja vida nuestra. Si las cosas que yo deseché, ¿verdad? Ya he entendido que Cristo me libertó de todo eso y yo vuelvo otra vez atrás, entonces transgresor me hago. Porque si estoy diciendo, si estoy en el Nuevo Testamento, en el camino del Señor, pero sigo pensando, soy un cristiano que vivimos en el Nuevo Testamento, pero sigo pensando con la mentalidad del Antiguo Testamento, entonces vivo afligido, me siento un transgresor. Usted, hermano, parece básico esto, pero yo he conocido muchos hermanos que viven con la carga del pecado, que no están seguros todavía si Dios los ha perdonado, que Dios los ha perdonado hace mucho, pero ellos no se sienten perdonados, porque su mentalidad es la mentalidad del Antiguo Testamento. Entonces, hermano, todo esto está en juego. Usted es un cristiano y usted viva en el Nuevo Testamento, donde el Señor ya se ha revelado como Padre. Se ha revelado como Padre. Jesús lo reveló como y nos enseñó a orar. Ustedes cuando oren digan así, Mateo capítulo 6, Padre nuestro que estás en el cielo. Ya no le digas Yahvé, ya no le digas Elohim, ya no le digas Adonai. Decirle Padre que estás en el cielo, Papá del cielo. Amén. ¿Cuánto aman a su Papá del cielo? Denle un aplauso en esta mañana. Gloria al Señor por ese Papá del cielo. Y termina diciendo el verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Hermanos, la sublime muerte del Señor Jesús y el estar en la cruz con los brazos extendidos implica que la muerte implica justamente que el antiguo pacto quedó obsoleto. Con Cristo crucificado quedan las obras de la ley. Mas cuando Cristo resucita, se da origen al nuevo pacto ya en su sangre de por medio. La muerte de Jesús con los brazos extendidos y simboliza las obras de la ley, y su resurrección, el nuevo pacto
de la gracia. Es por eso que dice, porque yo por la ley soy muerto para la ley a fin de vivir para Dios. Muerto para la ley, pero vivo para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Si por la ley, si por los mandamientos entonces fuese la justicia, entonces Cristo murió de balde. Eso es lo que le está diciendo. Tenemos que entender, hermano, la importancia del Evangelio. Entender que Jesús no murió en vano por nosotros. Y por eso, hermanos, vamos ya seguidamente a recordar ese sublime sacrificio, esa sangre preciosa derramada por nuestros pecados, hermano, a través de los símbolos del pan, que es su cuerpo y fue molido por nosotros, y su sangre derramada para el perdón de nuestros pecados, hermano. Ya no hacemos ninguna obra de la ley, ya no guardamos. Las obras de la ley no es solamente los mandamientos, implica guardar las fiestas, guardar los días, guardar los ritos, sobre todo la circuncisión. Ya nada más de eso, hermanos, tenemos que volver. El Señor nos hace libre de todo eso y nos da nueva vida. Para finalizar, hermano, tenemos que decir que Pedro tuvo miedo y rechazó a sus hermanos por temor al hombre. Su afán por agradar a quienes lo observaban lo llevó a la hipocresía y a arrastrar a otros en su pecado. Fue necesario que Pablo condenara públicamente esta conducta que negaba el evangelio que nos ha sido confiado. Como el resto del Nuevo Testamento evidencia, Pedro aceptó esta corrección y su confianza en el Señor fue renovada. Hermanos, nosotros tenemos que entender aquí también la importancia de la corrección de parte del pastor, de la reprensión. Usted dice, que no quiero que me reprenda. Pero la reprensión es simplemente cuando el pastor a veces se sienta a hablar con vos y sabe que no hagas más eso, no te conviene. No es una retada en público, no es un reto en público. Todos necesitamos en alguna manera y en algún aspecto de nuestra vida que el Señor nos dirija, porque si ninguno necesitamos alguna reprensión, si ninguno, entonces ya somos Cristo y nos falta mucho todavía. ¿Cuántos creen que nos falta mucho? ¿Necesitamos que el Señor nos corrija en algo? Amén, amén. Así como el mismo apóstol Pedro también necesitó la corrección del apóstol Pablo. Hermanos, ha sido un placer para mí compartir la palabra. Vamos a orar en este momento. Le invito a que cierre sus ojos, así en la posición que está. Vamos, o el que se quiere poner de pie, como usted se sienta mejor, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor. Porque hemos entendido, Señor, la importancia del Evangelio, Señor. De no ser cristianos que vivan, Señor, con la mentalidad del Antiguo Testamento, Señor. Que la ley fue dada solamente para que exista el pecado y para que nosotros tengamos conciencia de ello, Señor. Padre, yo te quiero pedir por la iglesia, Señor, por tu iglesia amada, por quien te entregaste. Señor, mira los corazones, Señor. Mira, Padre Santo, las necesidades. Pero en este momento particularmente queremos concentrarnos, Señor, en nuestra relación contigo, Señor. Yo te pido, Señor, que en esta mañana no haya ninguna persona que esté con la mentalidad, Señor, de pecado, Señor. Padre, hay gente que sufre, Señor, por los errores cometidos en el pasado, Señor. Y son cosas que tú ya le has perdonado hace mucho, pero ellos no se sienten perdonados, Señor. Son cristianos, Señor, con mentalidad, Señor, a quien les pesa, Señor, la condena de la ley, Señor.
Yo te pido en esta mañana, Señor, que tú te manifiestes, Señor. Yo te pido que recorras este templo, Señor, este humilde lugar, Señor, donde te rendimos culto, Señor. Y que visites cada corazón, cada vida, Señor. Padre, ayúdanos a entender que tú pagaste por nosotros y estamos justificados delante del Padre Celestial. Que tu Espíritu Santo, Señor, traiga una renovación, así como fue necesaria la renovación en el apóstol Pedro, Señor. Que sea una renovación completa también en nosotros. Si usted necesita una renovación, levante su mano en esta mañana. Dígale, Señor, renuévame. Cambia mi vida, Señor. Cambia mi forma de ver la vida. Cambia mi forma de pensar. Cambia mi forma de percibir las cosas, Señor. Señor, ayúdame, Padre, a entender que he sido perdonado y que tengo nueva vida, como termina expresando el apóstol Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, pues Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne lo vivo para el Señor. Que haya ese espíritu en tu iglesia también, Señor. Yo te pido, Padre, que veas las manos levantadas, Señor. Aquellos hermanos que te están diciendo, Señor, renueva mi vida, Señor. Renueva mi forma de ver las cosas, Señor. Quita, Señor, el peso, el dolor del pecado. Hazme libre, Señor. Dígale al Señor, hazme libre. Yo he sido libre porque tú moriste una vez y resucitaste, Señor, por mis pecados. Señor, gracias por enseñarnos tu palabra, Señor. Que podamos, Señor, ser verdaderamente libres, porque así es como tú nos haces, Señor. Y habiéndonos puesto a cuenta contigo, Señor, vamos a celebrar la cena con total devoción. Gracias, Señor, seguimos en tu presencia. Te amamos, te bendecimos, Padre mío. Gracias, Señor, por esta oportunidad más que tú nos das, Señor, de poder acercarnos a la mesa del Señor para poder celebrar tu cena, Señor, que tiene dos efectos, Señor. Uno, en memoria de ti hasta que tú vengas, Señor, y otro, celebrándote, Señor, esperándote, Señor, tu venida, Señor. Señor, nos arrepentimos de todo corazón, Señor. Si hay algo que está mal, Señor, en nuestras vidas, te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón, Señor, por todas las cosas malas que hemos hecho, que hemos dicho, que hemos pensado, Señor. Te pedimos perdón, nos arrepentimos genuinamente, Señor. Nos humillamos a tus pies, Señor. Señor, es necesario que tú crezcas y que nosotros menguemos, como dijo Juan el Bautista, Señor. Señor, es un privilegio poder celebrar la cena del Señor. Gracias por este mensaje, Señor, que ha traído el pastor, Señor. Cómo nos iluminó el Señor. Que tú lo que hiciste, Señor, es sublime. No hay nada más, Señor, grande que eso, Señor. Tú eres todo, Señor. Jesucristo, tú eres todo para nosotros, Señor. Por eso yo bendigo tu iglesia, Señor. Bendigo tu iglesia, Señor. Gracias por todos los hermanos, Señor, por todo lo que nos hemos arrepentido, Señor. De todo corazón, genuinamente, Señor, nos arrepentimos porque tú eres nuestro amigo fiel, Señor. Y aceptamos tu perdón, Señor. Eso es fundamental, aceptar el perdón del Señor. No se culpe más por lo que el Señor ya nos ha perdonado, hermano. Porque muchas veces seguimos dilucidando y preocupándonos por cosas que hemos hecho, hermano. El Señor ya nos perdonó y tiró en el fondo de la mar. Por eso aceptamos tu perdón, Señor. Señor, estamos en tus manos. Purifícanos completamente, Señor, a través de la sangre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor. Señor, en este estado vamos a celebrar este sacramento, Señor, que tú mismo lo has instituido, Señor, en memoria de ti y celebrándote para cuando tú vengas, Señor. Te esperamos, Señor. La iglesia de Dios Milagro te espera, Señor,
porque tú vienes a buscar tu iglesia, Señor, la iglesia del Señor. Gracias, Señor. En tus manos nos encomendamos. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Querido hermano, ocupe su lugar y vamos a dar lectura a lo que dice la palabra para celebrar la cena del Señor. Vamos a proceder en esta mañana a la lectura de la palabra de Dios con mucha alegría, con mucha devoción. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23 en adelante. Dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así también el apóstol nos da una serie de recomendaciones a tener en cuenta acerca de participar indignamente. ¿Y qué es participar indignamente? Es no entender lo que estamos haciendo, no entender la esencia del Evangelio, es no entender justamente lo que estábamos predicando, hermano, debemos comprender qué es lo que estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, la Iglesia de Dios en Argentina recomienda que cada uno de nosotros estemos bautizados para tener pleno conocimiento, ya que Jesús no participó con todas las personas de la cena, instituyó con sus discípulos. Amén. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados somos castigados por el Señor para que no seamos condenados con el mundo. Es palabra de Dios. Hermanos, es sublime el mandato del Señor, estar arrepentido de todos nuestros pecados, estar a cuentas con el Señor, hermano, en todo. Buscar la santidad, caminar en santidad y buscar prendido del Señor y en obediencia. También si hay alguna persona presente en este lugar, en este templo, que no ha entregado aún su vida a Jesús, tiene que hacerlo, hermano. No puede participar de la iglesia, de la cena del Señor. No es correcto, hermano. Y si alguno lo ha hecho, pero aún no ha pasado por las aguas del bautismo, tiene que avisarme, hermano, porque vamos a instituir un bautismo para que usted pueda participar de la cena del Señor. Hermanos, es taxativo esto, no es antojadizo. El Señor nos ama de todo corazón, hermano, pero no tememos en poco sus mandamientos, hermano. Esto es para mí primero, hermano. Hermanos, en el nombre de Jesús, vamos a todos, el que se pueda poner de pie, yo le voy a pedir por favor que se ponga de pie. Vamos a bendecir los símbolos, hermano. Los símbolos que está instituido por el pan que simboliza el cuerpo del Señor. Ese cuerpo que se fue molido por nuestros pecados, hermano. El mío y el de toda la humanidad, hermano. Que fue lastimado, torturado, lacerado. El castigo de nuestra paz fue sobre él, hermano. Él se hizo pecado por nosotros, porque él no cometió pecado, hermano. Por esto es una cosa sublime, hermano.
que tenemos que entender para que traiga bendición. Entonces bendecimos, esto es pan, hermano. Vamos a bendecir el pan en el nombre de Cristo Jesús. Y decimos: Padre nuestro que estás en los cielos. Antes de bendecir el pan, nuevamente, Señor, si hay algo que he cometido que no está bien delante de ti, yo te pido perdón. Hágalo usted también, hermano. No solamente el pastor, todos tenemos que hacerlo. La salvación es individual, hermano, personal. Señor, si hay algo que está mal en mi vida, te pido perdón. Me arrepiento genuinamente. Perdóname, Señor. Me arrepiento de todo corazón. Y ahora sí, Señor, y acepto tu perdón, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Llevo cautivo mis pensamientos a ti. Ilumíname, revélame para no volver a tropezar con el mismo pecado, Señor. Fortaléceme, Señor, para poder hacer tu voluntad como tú quieres, Señor. Gracias, Señor. Bendigo el pan, Señor. El pan que simboliza tu cuerpo, Señor, que simboliza tu cuerpo, que fue molido por nuestros pecados en la cruz del Calvario. Tú te hiciste pecado, llevaste sobre ti nuestros pecados, Señor, el mío y el de toda la humanidad, Señor, porque tú jamás pecaste, Señor. Te hiciste pecado por nosotros. Señor, esto es pan, pero simboliza tu cuerpo. Señor, yo lo bendigo en el nombre de Jesús. Señor, que cuando lo ingiéramos traiga tu bendición, tu fortalecimiento espiritual a nuestras vidas, Señor. Te lo ruego, Padre. Así también te pido por la copa, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Esto es vino, Señor, que simboliza tu sangre derramada en la cruz del Calvario. Sangre real que perdona todo pecado, que nos limpia de todo pecado, que nos hace libre. Fuimos comprados por precio de sangre, hermano. Esto es vital para la vida del creyente. Señor, yo bendigo esta copa que simboliza tu sangre, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, en este estado estamos en condiciones, Señor, para poder examinarnos cada uno a nosotros mismos, para poder participar. Pruébese cada uno a sí mismo, dice la Biblia, porque es vital esto, hermano. Porque si no, en vez de bendición traemos juicio para nosotros. Señor, ayúdanos, Señor. Bendecido los símbolos, vamos a distribuirlos. Esté atento, hermanos, y cantemos y adoremos en presencia del Señor. Pruébese cada uno a sí mismo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. El hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Vives débil y cargado de cuidados sin temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración.
sus brazos de amor tierno. Paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo. Esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció, y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Y su pueblo redimido hallará seguridad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad, fiando en este amigo eterno y esperando en su bondad. Jesús, te amamos, te bendecimos. Estamos preparados, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Presencia de Dios en este lugar a través de su Espíritu Santo que nos está ayudando, que nos está bendiciendo. Qué privilegio, hermanos. Qué privilegio. Está todo listo, está todo preparado, Señor. Y damos lectura a tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Tomamos el pan, hermanos, simbólicamente, lo vamos a partir. Ya está bendecido el pan, este símbolo, en el nombre de Jesús. No coma nada todavía, espere. Ahora sí, tome el pan, un segundo, piense en el cuerpo del Señor entregado en sacrificio. Este pan simboliza el cuerpo del Señor que fue entregado por nosotros, hermano. Él se entregó por mí, Él se entregó por vos. Qué amor, hermano, qué amor que tuvo, que tiene nuestro Cristo por nosotros, hermano. Entonces, Señor, delante de ti, Señor, arrepentido genuinamente, vamos a comer este pan en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén. Comamos el pan, hermano. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto
todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Hermanos, topemos la copa en la mano y pensemos un segundo, hermano. Sangre, esto es vino, pero que simboliza la sangre derramada por nuestro Señor Jesús en la cruz del Calvario. Sangre real, sangre que perdona todo pecado, hermano. Todo pecado cuando nos arrepentimos de todo corazón. Comprendido esto, hermano, con toda la solemnidad que esto representa, hermano, para recibir la bendición, vamos a tomar la copa en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Amén y amén. Tomemos, hermano. Termina diciendo: Así pues, todas las veces que comieres de este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor Amén. amado, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, porque pudimos participar, Señor, cada uno, Señor, de esta celebración del Señor. Con esto recibimos su fortalecimiento espiritual como cristianos, hermano. Esto es vital para la vida del cristiano. ¿Cómo podemos, hermano? ¿Qué puede haber más importante que la celebración de la cena del Señor, hermano? Nada. Esto nos trae fortaleza, hermano, porque sabemos en el Dios en quien hemos creído y en quien creemos y en que seguiremos creyendo siempre, porque Él dio su vida por nosotros. Señor, yo los bendigo a la Grace, Señor, completamente, Señor, y recibo tu bendición, Señor. Señor, hemos celebrado la cena del Señor. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Estamos gozosos, Señor, y te celebramos a ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Tómenlo. Pueden pasar. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Vive el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Jesucristo es nuestro amigo, de esto pruebas Él nos dio. Al sufrir el cruel castigo que el culpable mereció. Gracias, Señor, te amamos, te bendecimos, te adoramos, te exaltamos. Gracias, Señor. Todo lo que puedan ponerse de pie, hermanos, que estuvieron sentaditos, el que pueda ponerse de pie, lo puede hacer, hermano. En el nombre de Jesús, ya la parte final, Señor, te damos gracias por este día más de vida, día del Señor. Que la iglesia, Señor, se ha dado cita acá contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tú eres nuestro Dios que nos fortalece, Señor, que nos guarda, que nos ilumina, que nos guía en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Señor, yo te pido ahora, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, ¿puedes hacer algo por nosotros, Señor?
Ya te hemos celebrado, Señor, te hemos alabado, hemos celebrado tu cena, Señor, el mandato que tú instituiste, la cena del Señor. Señor, y ahora en este último tramo, Señor, también puedes hacer algo por nosotros, Señor. Te ruego por la sanidad de los hermanos, Señor, por la sanidad, Señor, de aquellos que están enfermos. Te pido, Señor, por Teresa, te pido por Liliana, te pido por Ana Cuña, Señor, por Esther Tour, Señor. Te pido por Zulma Velotti, por su familia, Señor. Te pido por Juliana, Señor. Te pido, Señor, por Norma, Señor, por Don Sánchez, Señor. Te pido por cada uno, Señor, de ellos, Señor. Te ruego, te clamo, te ruego por cada uno, por Carlos Romero, Señor. Te ruego por él, Señor, que no se aparte, que venga a la iglesia, Señor, que se fortalezca en ti. Todo está en tus manos. Y Señor, y ahora te ruego por los hermanos que están presentes aquí, Señor. Yo te ruego por cada uno de ellos, Señor. Hermanos queridos, te ruego por la salud primeramente de cada uno, Señor. Tú sabes, Señor, tú has llevado el castigo de nuestra paz sobre tus lomos, Señor. Señor, y por tus llagas fuimos nosotros curados, Señor. Te ruego toda enfermedad, toda dolencia, toda molestia, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Envío la palabra de bendición, Señor, en fe, Señor, y la recibimos, Señor, de todo corazón la recibimos, Señor, porque tú eres nuestro Dios, Señor. Y así en todos los órdenes de la vida, Señor, todo está bajo tu control, bajo tu dominio. Señor, te pido por la salud de Mati, Señor. Te pido por la salud de él, Señor. Por la salud de cada uno de mis hermanitos. Aquellos que tengan algún problema físico. Si usted puede levantar sus manos al cielo o póngala sobre el corazón. Hermano, el Señor nos está viendo. El Señor está viendo en este momento. Sus ojos están aquí en la iglesia de Dios Milagro. En este templo, Señor, donde estamos celebrando al único y verdadero Dios y a Jesucristo a quien ha enviado, Señor. Está presente el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está trayendo sanidad, Señor. Está trayendo libertad. Está trayendo restauración de corazones rotos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Dice el Salmo 147:3. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Pero hoy es un día de victoria, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Señor, toda dolencia, toda situación adversa, Señor, te ruego por eso, Señor. Señor, todo expediente, todo acto, toda acción, Señor, están en tus manos. Tú eres nuestro Dios. Tú nos vas a ayudar. En ti confiamos. Tú vas al frente como poderoso gigante, Señor. Señor, nuestras vidas están en tus manos, Señor. Y el pueblo tus hijos, Señor, recibimos tu bendición, Señor. Reciba su bendición, hermano, en el nombre de Cristo Jesús. Por fe, Señor, recibimos tu bendición plena, Señor, porque tu bendición es integral, Señor, en todos los órdenes de la vida, Señor. Recibimos tu bendición, la tomamos, Señor, y te damos gracias, Señor. Somos agradecidos de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Así también te pedimos por las peticiones escritas en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Te pido por las peticiones escritas en el nombre de Cristo Jesús. Señor, bendecí, por favor, las peticiones escritas. Están las tuyas, las nuestras, en el nombre de Cristo Jesús. Oramos, Señor. Te pedimos, Padre, para que tú te manifiestes en la vida de cada hermano y hermana, Señor, aquí en la iglesia, Señor. Padre, esta caja que contiene las peticiones, Señor, fervorosas, Señor, de tus hijos. Te pido, Señor, que tú la transformes, Señor, en promesas bíblicas
que la transformes en milagros manifestados, Señor, y que pasemos aquí al frente a poder dar cuenta y testimonio de lo que tú has hecho. Amén. Señor, confiamos en un Dios vivo, poderoso y más que suficiente para tener cuidado de nosotros. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, y antes de terminar, Señor, usted como yo está esperando un milagro. Y yo levanto mis manos. Y yo sé que muchos estamos esperando un milagro. Y ese milagro en el nombre de Cristo Jesús se va a concretar, hermano. Yo lo declaro en fe, hermano, porque lo creo. Porque el cristiano anda por fe, no por vista. Señor, en tus manos encomiendo este milagro, Señor. Dígale el milagro, dígale al Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Señor, está en tus manos. Señor, y yo lo bendigo y ya lo recibo como tú me los das, Señor. Yo lo recibo y ya te doy gracias, Señor, por fe. Porque es la convicción de lo que se espera, Señor, y la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No vemos todavía, pero ya lo recibo en fe, Señor. Yo te ruego, Señor, por todas estas manos que se elevan al cielo o fueron puestas sobre su corazón. Señor, bendícelo, Señor. Bendícelo y lo recibimos. Y declaramos que este día, esta semana, este mes, este año y los porvenir de buenas nuevas, de buenas noticias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, porque tú nos llevas a puerto seguro, Señor. Señor, y vamos a cantar y nos vamos a retirar de este lugar. Señor, yo bendigo a la congregación, Señor, a tus hijos, Señor, reciba la bendición. Los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, para que la paz, la bendición, el gozo y la alegría de Cristo Jesús estén sobre su vida, sobre mi vida y la de nuestra familia, de todo nuestro entorno, del trabajo, en forma integral, hermano. Lo recibimos en gran bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Me voy con él, me voy con él, me voy con él, me voy con él, yo no me quedo. Me voy con él, 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 yo no me quedo. Me voy con él. Amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga. Salude a su hermano y nos retiramos. Dios le bendiga. Amén.